En esta oportunidad nos acompaña Sabri, nuestra coordinadora y referente en Kinetic Training de Agile Coaching. Así que disfrútenla porque sabe un montón y va a compartir con ustedes una linda dinámica, un lindo ida y vuelta. Así que adelante, Sabri. Bueno, chicos, gracias por la presentación, Giadi. Como les estaba diciendo, es el tercer año que tengo ahí el orgullo de ser parte del equipo de formadores de Kinetic para el programa de Agile Coaching. Me gusta mucho a mí enseñar y seguir aprendiendo cada vez que puedo dar la formación, eh, poniendo teoría y práctica, ¿sí? Y pensando un poco en esto del rol del Agile Coach. Así que bueno, hoy tocó un título bastante desafiante, bastante polémico. Los líderes, los líderes que no lideran. Así que con ese desafío vamos a conversar, obviamente, durante el webinar. Ahí voy a compartir eh, pantalla, creo que ya puedo. El título que decidimos poner es esto, ¿no? Cuando los líderes no lideran y cómo el Agile Coach o el Agile Coaching revela, ¿sí? o, o pone un poco en manifiesto lo que a veces no se quiere mirar. Ya es un título polémico, ¿no? Y ahí, ya que tenemos la posibilidad de hacer ping-pong así, cuando vieron este título, ¿qué pensaron? ¿Qué se les vino a la mente? Ahí los que me quieran compartir en el chat o el que se anima a abrir el micrófono, eh, ¿qué- qué- no sé, cuando leyeron, ¿qué pensaron? Los líderes que no lideran, y que los Agile Coach o esta práctica del Agile Coaching empieza a revelar estos ciertos patrones. ¿Qué pensaron? No sé si hay valientes. Yo soy así que los hago participar, ¿eh? A ver qué me dicen. Me ponen a leer. ¿Qué dijeron? Lo ven en el día a día. Lo ven en el día a día. Ok, ¿qué más? Hay un fenómeno muy común de poner a líderes, o por lo menos nosotros lo vemos, a la gente que operativamente es muy buena. Eh, Está bueno, muy, creo bueno, ser líder y ser buen operativo no es lo mismo, digamos. Llega un punto que la burbuja explota. Está bueno gracias, Mati, por compartir. Vamos a quedarnos con eso que dice Mati para después retomarlo, ¿sí? Bueno, obviamente que la idea no es criticar a ningún líder, sino, bueno, llamarles la atención con el título de la charla y problematizarlo un poco desde la mirada del Agile Coaching en las organizaciones, y vamos a retomar esto que dice Mati. Así que, bueno, está bárbaro todo lo que están compartiendo. Bueno, vamos entonces a arrancar un poquito. Voy a poner acá mi vista para ayudarme un poco con lo que les quiero contar. Ahí está, perfecto. Ustedes están viendo bien, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el problema no está en el equipo, sino en el liderazgo? ¿Sí? Y acá lo primero que tenemos que empezar a conversar es, bueno, empezar a pensar el liderazgo no solamente desde una jerarquía o desde un organigrama o de una posición, sino desde ciertas habilidades, ciertas formas de ser, eh, y un poco desafiar esa mirada del líder como solamente esa persona que tiene gente a cargo, ¿no? Pero, pero bueno, es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué entendemos por liderazgo? Porque ahí va a haber mucho para trabajar. Entonces, básicamente con esto que venimos hablando, eh, a ver, pensemos al líder dentro de una organización y al líder dentro de un sistema. Y los líderes vivimos dentro de organizaciones que están en crisis en el sentido más filosófico de la palabra, crisis como cambio, ¿sí? Las organizaciones que conocíamos
hace algunas décadas o años atrás, bueno, se están replanteando absolutamente todo, ¿sí? Desde eh, qué productos vamos a sacar al mercado, cómo consumen nuestros clientes, cómo tiene que ser nuestra forma de traer talento, cómo retenemos, o sea, están como muchas de las organizaciones en crisis. Las organizaciones también pueden ser las familias, las escuelas, o sea, la forma en que concebíamos las organizaciones hace un tiempo y funcionaban y estaban bien, hoy o hace algunos años ya no es lo mismo. ¿Sí? Por eso hace un tiempo escuchábamos hablar de esto de contextos VUCA, eh, estábamos hablando ahora o hace un tiempo de contextos Bani, y ahora ya directamente estamos hablando de caos estructurado, ¿no? Es decir, las organizaciones están viviendo un caos porque el mundo está cambiando. ¿Coinciden con esta mirada como para también ser un poco piadosos con las organizaciones? Se están transformando. ¿Coinciden con esta mirada de transformación de las organizaciones? Ustedes trabajan en organizaciones, entiendo, o son parte de algún tipo de organización, y se dan estas conversaciones, bueno, lo que antes me hacía sentido ahora no, cómo llevamos la forma del trabajo, ¿lo viven? ¿Sí? Se Bueno, vive y creo que de a poquito se van o van intentando adaptarse. Nos pasa que cumplen a veces o intentan seguir a veces al pie de la letra la metodología o el agile y se pegan contra la pared porque es como muy al pie de la letra y uno de los choques que hay a veces con los líderes es ese, el hecho de que primero es como que se aferran a eso y es como que tiene que ser como que si estuviese escrito en piedra. Después que se sí, chocan, entienden que pueden flexibilizar y llega el momento en el que van bien encaminados y después ya se van a la banquina porque después terminan simplemente cumpliendo con algunas reuniones, con con alguna algunas cosas, ceremonia. con algunas ceremonias, pero después no llevan bien eso. O sea, entiendo que sea flexible porque, bueno, al fin y al cabo, cada organización lo va usando y lo va moldeando de la manera en la que más le sirve, pero a Sí, veces lo van dejando de lado y bueno, ahí es donde se pierde un poco esta cuestión que vos comentabas. está bueno, Fer, lo que comentás. Bueno, ahí hay ya un montón para conversar en tu comentario. Porque de hecho, siguiendo como lo polémico del título, hay así como una conversación sobre la vigencia de la agilidad, ¿no? Esto del rol del Agile Coach. Y el tema es justamente si eh, tenemos el sinónimo de que agilidad es una metodología, un marco de trabajo. Ahí ya empezamos mal, porque como concebimos la agilidad, por lo menos desde nuestro enfoque en el programa de Kinetic, es el Agile Coach como un agente de cambio. De hecho, no necesariamente por adoptar un marco de trabajo somos ágiles. Son muchas las dimensiones que maneja un Agile Coach. Por supuesto que muchas de ellas son manejar marcos de trabajo para estructurar el caos, pero para mí lo desafiante es pensar a las organizaciones justamente aceptar esta crisis, y si aceptamos que hay una crisis porque el mundo está cambiando, por la tecnología, por la IA, de hecho en el programa ahora incorporamos un capítulo, un módulo de IA, eh, porque las generaciones son diferentes, porque, bueno, un montón de variables que hacen que las organizaciones como instituciones estén cambiando. Si aceptamos eso y no lo resistimos, entonces aceptamos que no hay recetas, no hay fórmulas, y la agilidad tampoco tiene recetas y fórmulas. Y el rol del Agile Coach, y es un poco lo que vamos a hablar hoy desde el rol del líder, no es quien viene a traer una fórmula, porque ahí entramos en un problema
y de repente se ve al Agile Coach como la única persona que va a salvar a la organización. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces es como que reforzamos ese patrón que tiene que puede llegar a tener la organización de buscar fórmulas mágicas, mecanicistas que le funcionen y no desarrollar otras habilidades en los líderes para ir navegando ese caos, esa incertidumbre y hacerlo de manera colaborativa. Entonces, por eso yo siempre empiezo con primero este contexto de decir, bueno, aceptemos que las organizaciones se están transformando por esto, por esto, por esto, por esto. Eso pone como un manto de piedad en las organizaciones. Tienen otros desafíos y por lo tanto necesitan otro tipo de liderazgo. Necesitan otro tipo de liderazgo. Y esto que decía Mati es muy atinado. Generalmente la forma de ascender es cuando alguien sabe mucho, mucho, mucho de su rol, lo sabe hacer la operación, lo ascienden a líder. Y a lo mejor esa persona no tiene desarrolladas las competencias para lo que se espera de un líder o sería bueno que tenga un líder, ¿no? Esto de poder enrolar, de poder escuchar a todas las voces, de poder sacar el potencial de la gente, de que el paradigma no es que el líder es el que más sabe, porque naturalmente hoy nadie sabe más que nadie, porque todos tenemos que aprender algo nuevo. ¡Ay, se sumó Ale! ¡Qué bueno! ¡Hola, Ale! Ale es colega y va a trabajar dentro de la formación y les va a aportar un montón porque es una genia, así que ahí la vi, Ale. Entonces, ahí ya entendemos que los líderes en estas organizaciones también se están rediseñando y eso es una manera de aceptar que, bueno, nos tenemos que poner todos creativos. Entonces, si más o menos compartimos esa mirada, va a aparecer esta figura que ya tiene algunos años, obviamente no es nueva, del Agile Coach, del coach, ¿sí? Que vamos a ver algunos sombreros después que tiene el coach, porque hay muchos tipos de coaching. El Agile Coach no arregla a las personas, no, nosotros no, gracias si nos podemos arreglar a nosotros mismos, ¿sí? Pero funcionamos o queremos funcionar como espejos. Y vamos a ver qué significa esto de ser espejo. Esperen que están escribiendo por chat y quiero ver. ¿Quién me dice? Lo que nos deja. Soy yo, perdón que me sumé tarde No, y por encima no favor, conectaba audio. ¿Cómo no andan no todos? pasa Qué nada, lindo, Sabri, Ale verte. Montero. Así es. Igualmente para mí verte. Bien. Mirá, ¿viste el título que le pusimos a esta charla? Muy Los bien, re líderes interesante. los Sí, líderes que no sí. lideran y cómo lo Ujú. conectamos con el rol del Agile Coach. Y bueno, estábamos empezando a problematizar con los chicos esto de aceptar que las organizaciones están en crisis. Ojo, sí, están en crisis, tal cual, todas, sí. No hay una que sea la excepción, me parece, ¿no? Y se suma ahora la inteligencia artificial, y se suma la innovación, y se suma la velocidad del mercado, es una cosa, una vorágine difícil de mantenerse al día, pero bueno, en eso estamos. Totalmente. Esto que dice Ale es tal cual, ¿no? Vamos a entrar a la organización que entremos, está repensándose. Y esto, ¿no? Pensar la palabra crisis no desde un lugar, desde algo necesariamente negativo, sino como ese estadio en donde estamos revisando algunas creencias, algunas estructuras, algunos modelos que antes nos hacían sentido o no funcionaban y ahora no. Están en eso. Entonces, por eso decimos que los líderes también están repensándose y a veces en ese repensarse hay distintos patrones, ¿no? Frente a la incertidumbre, cada líder va a reaccionar de manera distinta. Entonces vemos algunos patrones que quizás no ayudan justamente a navegar este caos, esta incertidumbre. Y ahí aparece este nuevo rol como una oportunidad, o nuevo rol digo porque digamos, todavía lo tenemos que explicar, creo que quizás en algún tiempo ya va a estar como más validado. ¿Qué hace un Agile Coach? ¿No? Es como bien,
yo a veces digo, bueno, nadie le pregunta a finanzas qué hace, aunque no entendamos. Bueno, a los Agile Coach todavía tenemos que contar lo que hacemos, y bueno, es parte también del nuevo paradigma. Y decíamos que no, nosotros no veníamos a arreglar a las personas, no es nuestro desafío, sino hacer como esa metáfora de los espejos, ¿no? Empezar justamente a hacer visible algunos patrones, algunos espacios de ceguera, los sistemas, las estructuras que quizás impiden que pueda haber una transformación enfocada a los objetivos que tiene la organización. Entonces empezamos a hacer esos espejos, ¿no? Y vamos a ver esto de qué entendemos por espejo, y los diferentes sombreros que podemos tener. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Les hace sentido? ¿Sí? ¿Se sienten identificados? Sí, seguro, nos pasa todo. Pero miren, yo hace, no sé, ya perdí la cuenta, como 10 años que me puse el sombrero de Agile Coach, y al principio les cuento esto desde la total humildad y transparencia, los que me conocen ya saben, que siempre soy autorreferencial porque me parece que es desde el lugar que uno más verdadero puede ser. Antes me enojaba muchísimo con las organizaciones y con los líderes. Ahora me enojo, pero menos. Pero ¿cómo puede ser que no cambien? ¿Pero cómo puede ser esto? Y después, claro, pero primero que si lo pudieran hacer solos no me necesitarían a mí, no tendría trabajo. Y segundo es esperable que pase esto. O sea, ¿por qué? Porque usted está aquí, estamos justamente repensando casi todo. Hasta les diría que estamos repensando cómo, no sé, recursos humanos es uno de los actores que más trabajo tiene, porque está repensando desde cómo trae talento, cómo lo retiene, cómo paga sueldos, cómo paga incentivos, en función de qué, el trabajo remoto. Bueno, entonces, si entendemos eso, empezamos a ser más compasivos, que es la palabra que me quería traer, ¿no? O sea, el Agile Coach como ese espejo también que busca, te enojas, Fer, veo lo que dice Fer, que busca reflejar, pero que también es compasivo, entendiendo que los líderes tienen un gran desafío. Y como decía Mati al inicio, quizás un líder que viene siendo líder hace muchos años, esa forma de liderar le servía, y ahora no tanto. Entonces, claro, a nuestro cerebro, que es bastante rutinario, le cuesta dejar de hacer algo que le era funcional. Porque si haciendo esto me va bien, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, nosotros ahí explicándoles que el mundo cambió, que las organizaciones cambiaron y que ahora eso que les sirvió no les sirve tanto, es todo un proceso. ¿No, Ale? Sí, tal cual, es todo un proceso, y con lo que vos decías, que te enojás, sí, yo también paso por eso de enojarme, y a veces le digo al equipo, bueno, si fuera tan fácil no tendríamos trabajo, así que tranquilos, a seguir, a ponerse en la posición del líder, que si llegó a la posición que está es por algo, entonces ahí es donde cuesta más cambiarlos. Pero bueno, es mucha conversación, mucho ponerse en el lugar del otro, y bueno, y ayudarlos a cambiar, ayudarlos a hacer ver que el mundo cambió, el contexto cambió, entonces lo que funcionaba hasta el día de hoy ya dejó de funcionar. Eh, Hay un libro muy interesante que se llama La soledad del CEO, que me vino a la cabeza. Entonces también que esos líderes encima están solos liderando. Entonces hay decisiones que tienen que tomar, entonces es difícil su posición. Por eso es que nos buscan Totalmente. tanto y nos necesitan, ¿no? Somos un poco su Totalmente. ayuda. Totalmente, Ale, y por eso después vamos a ver los distintos sombreros de un Agile Coach y las distintas competencias que tenemos que desarrollar, porque los frameworks son muy importantes en los marcos de trabajo, que es por los que quizás nos hicimos conocidos los Agile Coach, pero no alcanzan. O sea, No. ojalá que sería muy fácil, ¿no? Uno va
aplica ciertas ceremonias, pone distintos roles, y todo funciona. No alcanza, no alcanza. No va solo por... ¿Se nos frizó Sabri? ¿Estoy? ¿Me escuchan? Ahí está, sí, fue un instante nomás. Bien. Bueno, entonces les voy a contar un cuento. ¿Sí? A ver, vamos. Un cuento que seguramente vivieron. Pero después vamos a reflexionar sobre esta historia a ver qué vemos. Vamos a conversar un poquito. Ahí va. Hay un equipo, cada uno le pone se imagina un equipo, puede ser cualquier tipo de equipo, porque esta es otra cosa que desmitificar. Agilidad no es solamente para los equipos que desarrollan sistemas, ¿sí? O los marcos de trabajo, no solamente, o sea, todas las organizaciones están transformándose, todas las organizaciones podrían necesitar una Agile Coach, así que puede ser cualquier equipo. Bien, un equipo lleva meses sin cumplir sus objetivos. Desde afuera, todo indicaba que les falta foco, que no tienen madurez, que no tienen un marco de trabajo, que no tienen el seniority. De repente llega un coach, un agile coach, y empieza a observar y descubre algo más profundo. En una reunión, el líder, por ejemplo, es el que toma la palabra primero, corrige las ideas que le dan su equipo, por ejemplo, para que no se malinterprete, alineamientos, incluso cuando le pide aportes al equipo, el Agile Coach ve que el equipo no participa, no da su opinión, y cuando la da no se los escucha. Entonces, en la retrospectiva, el grupo no lo decía políticamente lo correcto, no aparecía como todo esto no dicho. Nadie lo desafiaba, nadie proponía algo fuera del guión, había como una quietud que no era calma, era otra cosa. Vamos a ver qué podía pasar ahí. Tras varias sesiones, uno a uno, empieza a salir otra cosa. Y acá el cuento lo dice, pero yo lo voy a cambiar un poquito, porque quiero ver qué ven ustedes. El equipo, en esos uno a unos que va haciendo el líder, el Agile Coach, empieza a contar otra cosa, que quizás en la retrospectiva no lo decía. Y lo que se da cuenta de este Agile Coach es que sí las personas tienen potencial, sí saben la tarea, y que el problema puede venir desde otro lado. Entonces, cambié un poquito la dinámica como para ver qué creen que podría estar pasando. Ahora vamos a hacer hipótesis. La más fácil decir, el equipo le pasaba esto con el líder, ¿no? ¿Qué podría decir? O sea, vos recién dijiste algo, lo que es ser políticamente correcto. Ok. Yo eso lo vivo, lo sufro, pertenezco, o sea, actualmente estoy haciendo testing, pero también estoy en la parte de otro equipo que es la parte técnica, la parte de desarrollo. Y al estar en los dos lugares, ves cómo se comporta el equipo que es más chico y cómo se comporta la otra parte que es como una banda de gente, en donde el equipo más chico es un poco más comunicativo, pero no lo Sí. suficiente, y el otro equipo que es masivo, es un grupo masivo, no hay nadie, no hay nadie que diga ni mu cuando algo no funciona. Somos muy pocos los que, che, esto no funciona, o levantas la mano para reportar algo, che, pero ¿por qué esto si dijeron tal cosa? Entonces, siempre del lado del respeto, pero tienen esa cuestión de ser políticamente correctos tatuados Lo así vivís. a fuego, exactamente. Y es un poco lo que yo digo, nadie habla. Otra de las cosas es el problema de la comunicación, es muy grande. Fer, ¿por qué crees que no habla la gente? O esa gente o en esta historia.
posibles motivos por los que alguien no habla o no, o es políticamente correcto, pero al punto de no decir quizás lo que pasa. En mi ¿Cuáles pueden ser esos experiencia, motivos? no hablan porque o sea, se suman cuando realmente, o sea, cuando dejan caer las cosas por el propio peso. Entonces no hay nadie que realmente le vaya metiendo valor al día a día. ¿Por qué te digo esto? Eh, por mi condición, a veces mi trabajo, tengo ciertos conocimientos que cuando algo no funciona, yo puedo hacer funcionar ciertas cosas para mí. Y eso que no funciona, que le sirve a muchos de ese grupo de testers, cuando no funciona, como dije, nadie escribe nada en el chat, nadie reporta nada, están todos como muy calladitos, solamente el buen día se ve y nada más. Ahora, por detrás, che, Fer, ¿me podés hacer esto? Che, Fer, ¿me podés generar esto? Y yo digo, ¿por qué no dicen que eso no funciona? Para mí, en cierta manera, hay como una especie de miedo porque no entiendo el por qué no hablan. Yo soy, a ver, no soy un loco de la guerra, pero no soy de quedarme callado. O sea, no quiero ir a confrontar, pero tampoco me gusta quedarme callado. Me gusta que las cosas funcionen bien. Y eso tal vez, eso me lleva muchas veces a ciertos roces. Pero una de las cosas que creo que es eso, o sea, esa especie El miedo. de miedo Bien. se camufla con esta cuestión de ser políticamente correcto, pero si hay algo que a tu trabajo lo está afectando, levanta la mano, habla. O sea, a nadie le han pegado por decir, che, esto no anda, o alguien. Entonces, me parece que viene por Miedo. ahí. Ok. Ah, Bueno, bueno, miedo dijeron, falta de confianza. Algo más pueda, digo, yo no creo sabemos, ¿no? que... Estamos, No, hola, perdón. sí, sí, te escuchamos. Yo creo que se trata de una hipótesis de liderazgo incongruente, ¿sí? Donde el líder expresa verbalmente una apertura, si quiere escuchar las ideas y demás, pero las acciones no generan una inhibición, digamos, ¿no? Corrige, filtra, reinterpreta antes de validar las ideas. Entonces eso pasa mucho también, digamos, ¿no? El equipo en este caso, como lo planteaba en el problema, no contradice ni desafía absolutamente nada, digamos, ¿no? Se da una participación cuasi vacía, por decirlo de alguna manera. Hablan, pero no arriesgan. Entonces también eso es una falta de comunicación muy importante en esto del liderazgo incongruente que existe y que ocurre mucho en organizaciones un poco más grandes, ¿sí? Las ideas siempre terminan siendo las del líder, aunque se presentan como grupales, que es también algo que trae aparejado esto. El equipo puede que se exprese con claridad en el uno a uno, ¿sí? Pero en los espacios grupales carece de esta actividad, digamos, ¿no? Entonces es como que se genera esta quietud camuflada de armonía, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Después hay una causa más sistemática. A mí me parece Seguime. que es una estructura jerárquica muy dura, ¿no? Entonces, como vos decías, aplicar un framework sería fácil, lo más difícil es cambiar esa forma de hacer y de pensar. En una estructura tan jerárquica, implementar agilidad es una utopía. Podemos implementar cualquier framework, pero después hay que sacarlos de esa rigidez. Y por otro lado, este equipo que vos contabas copia el ejemplo de este líder que tiene. Entonces, si no lo validan al líder, si el líder no da lugar a que nadie del grupo habla, bueno, es toda una mentira. Se hace lo que él dice y como él Hacer lo como dice. si. Claro, si se hace lo que él dice y como él dice, ahí no hay innovación, no hay creatividad, no hay aporte de valor, no hay motivación. Ese equipo, nada. ¿A dónde va a llegar? Va a seguir haciendo siempre lo mismo. Claro, Totalmente. básicamente lo que se puede decir es que el equipo capta que participar significa alinearse rápido con no optar críticamente y también Ujú. que se instala una evidencia tácita, digamos, ¿no? No por miedo, pero sí a lo mejor por seguir las ideas de lo que dice el líder, ¿sí? Entonces hay en esa incoherencia que existe, digamos, ¿no? Mm, Qué sí. bueno todo Una lo que cosa, están diciendo. Por eso.
Sí, Una sí, cosa más escucho, por que supuesto. he notado también en estos grupos donde tenemos ese chat grupal donde está todo el área de testing. Mm, No sé si es, o sea, miedo, vergüenza, no sé por qué, pero lo único o sea, cuando sucede algo, es como que intentan esquivar ese grupo. Y, o sea, consciente e inconscientemente, es como que solamente está para, hola, ¿qué tal? O buenos días, buenas tardes, o feliz cumpleaños. Y los que más publican a veces son los líderes, pero nadie o muy pocos escriben ahí y es como que huyen de eso, o sea, prefieren arreglarlo por atrás con otro Claro, compañero, pero esquivan eso y para mí es gravísimo porque, o sea, como dije, es miedo, pero atenta contra la comunicación en un grupo encima tan grande, porque somos más de 40, total, y entonces hay una total. mezcla de muchas cosas, mm, pero Qué interesante todo lo que están aportando. Bueno, las preguntas obviamente son disparadoras para esta conversación porque primero que es un equipo hipotético, no sabemos, y pueden haber múltiples causas operando ahí en ese grupo, ¿no? En ese equipo, en ese líder. Todas las que dijeron me parece que son muchas de las que vivimos, las que viví, y por eso esto del espejo, ¿no? Porque muchas veces los Agile Coach también tenemos patrones de conducta, tenemos el espejo para que esto se muestre. Entonces, también para nosotros, si yo soy un buen Agile Coach, porque la retro se hizo, ¿qué mm. conversaciones se dieron en la retro? ¿Qué preguntas hacemos nosotros para desafiar? ¿Qué riesgos tomamos como Agile Coach para hacer preguntas? ¿Las hacemos, no las hacemos? ¿Qué se juega también en nosotros ahí? Eh, Saber facilitar, tener herramientas, que las retros sean divertidas, pero a veces las retros tienen que ser conversaciones incómodas, en donde Mm, creo que algunos de ustedes lo dijeron, ¿no? Creo que Fer decía, para no confrontar. Bueno, tenemos que confrontar o la discusión como algo negativo. También tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Con ser latinoamericanos. Pero el no poner los problemas arriba de la mesa es uno de los patrones por los cuales es difícil cambiar. ¿Sí? Si no hablamos de lo que nos duele, de lo que nos molesta, de lo no dicho, va a ser difícil que se pueda construir algo nuevo, porque vamos a hacer como si, ¿no? El maquillaje, la mímica de que estamos haciendo agilidad y que nos estamos transformando, pero en realidad estamos poniendo un maquillaje. Miren, a mí me gusta decir que yo tenía un chiste, que vieron que todo chiste tiene como un tono de verdad, que si sos Agile Coach y no te están por despedir todos los días, es que algo mal estás haciendo. Sí, sí, tal cual. ¿Lo compartís, Ale? Sí, totalmente. Los ponemos a todos en una situación muy incómoda. Entonces, es esa sensación, los desafiamos todo el tiempo, los ponemos entre la espada y la pared. Entonces, es una situación incómoda. Pero bueno, nada, para mejorar hay que tener. Y si no se dan esas conversaciones sinceras, transparentes, en confianza, no se logra nada. Eso yo también lo llevo a la vida normal, ¿no? Si yo no tengo una conversación difícil con mi hija, ella no va a evolucionar. Si le digo, sí, todo está bien, todo. No, no es la manera de educar. Vos tenés que un nene más chiquito. Pero bueno, esa conversación difícil es la que hace la diferencia. ¿Compartís? Totalmente. Por eso Mm, hay bueno, obviamente que como verán, tanto Ale como a mí nos apasiona esto, nos apasiona.
y por eso hay que trabajar mucho en nosotros y tener confianza. Y obviamente que también está la política y hay que ver en qué momento vamos a entrar política en el sentido de entender también las tramas vinculares en la organización y tener aliados y tener sponsor, y en qué momento ir con la conversación incómoda y cómo hacerlo, pero esto es el corazón de nuestro rol. Nosotros somos agentes de cambio, por lo cual la conversación incómoda es como nuestro pan de cada día, es algo que vamos a hacer, que tenemos que hacer sí o sí. Una cosa que, permiso, ¿no? Agrego a lo ¿Cortó, que chicos? comentaba Sí. recién, de las conversaciones, que hacía referencia a la conversación serias o difíciles con la hija. Creo que tanto como, yo no soy padre, pero como padre y como líder, eh, una de las cosas que tenés en común es ganarte la confianza de la persona con la que estás, del equipo. Y creo que una de las cuestiones también, que eso que yo decía, miedo, la falta de comunicación, también va de la mano con el no tener confianza de ese líder, sabiendo de que, o sea, puede ser resolutivo o no, pero si vos no tenés confianza, chao, no es líder. O sea, uno no lo reconoce como líder, es alguien más, pero no es líder concretamente. Chicos, pido perdón que va y viene internet hoy, justo hoy. Perdón, pero estoy acá, por eso a Mm. veces se Ah, corta. ¿Se me bien. escucha bien? Ahí sí, ahí Sí. volviste. Sí, sí, sí. Yo iba a agregar que por más que esto que decimos, bueno, estamos en una situación incómoda, los vamos incomodando, los vamos desafiando, también hay que ir entendiendo en qué momento está ese líder, porque no podés ir siempre de la misma manera, hay que entender qué quiere, dónde está, qué espera, cómo lo espera, porque si no, obviamente que nos van a echar, ¿no? Entonces, pero hay que ir leyendo al otro, a ver hasta dónde podés presionar. Exactamente. Ujú. Exactamente, sí, gracias por sumarlo, Ale, porque dicho así, yo lo traigo como desde mi forma de ser, desafiando, y que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros, pero también entender justamente a qué organización entramos, hasta dónde se puede transformar, en qué momento está, y en qué momento está el líder en esa organización. Y lo que decía Fer es muy importante, ¿no? Primero la confianza, el vínculo. Yo, para poder hacer para que se dé ese espacio en donde me validen en esa pregunta incómoda, tuve que haber generado un vínculo, ¿sí? Tuve que haber generado ese espacio de confianza. Hay un término que usamos mucho ya hace un tiempo, eh, que tiene que ver con la seguridad psicológica de las organizaciones, que es un término, bueno, que da para toda una charla, que en la formación lo vemos, pero también puede tener que ver con eso, ¿no? Las personas a veces, si no se sienten en seguridad, en confianza, eh, no se van a expresar, no van a decir. Y eso, el no decir, es un, uno de los patrones que va a inhabilitar la capacidad de aprender. Entonces, si estamos hablando que las organizaciones están en crisis, que necesitan aprender todo el tiempo, porque la tecnología, porque la IA, porque la competencia necesita que desarrollemos el músculo de ser flexibles y aprender todo el tiempo, entonces tenemos que generar esas metacompetencias que nos habiliten a eso. Y una de esas es justamente poder decir, poder pensar distinto. O sea, hay una frase que es buenísima, no me acuerdo el autor, pero eh, decía algo así como, o lo vi en algún lugar, como si en un equipo todos están de acuerdo, es que solamente, todos están de acuerdo con uno, es que solamente uno está pensando. Porque es raro que las personas pensemos igual siempre de un mismo tema. O
uno solo está pensando, uno solo está involucrado, uno solo quiere hacer la tarea y los otros pueden haber pasado un montón de cosas, no les importa, tienen miedo, la renuncia es silenciosa, pero digo, normalicemos como agentes de cambio que va a haber conflicto y que el conflicto es el motor para el cambio. De hecho, si en un equipo no hay conflicto, no están en proceso de ser equipo, porque justamente parte de eso es elaborar los conflictos y poder superarlos y poder ponerlo en pos de siempre la tarea, ¿no? Porque claramente que las organizaciones estamos persiguiendo un objetivo, más allá de lo económico, estamos persiguiendo esa misión, esa visión que tiene la organización. Por lo tanto, el equipo, el líder, siempre lo funcional es que esté en pos de esos objetivos. Entonces, lo vincular, la confianza, ¿no? Siempre puesta en función de los objetivos, eso no nos lo tenemos que olvidar desde nuestro rol de agentes de cambio, porque si no queda como muy la onda sui generis que venimos para que la gente se agarre la mano y pegue papelitos, y sí, pero tiene un objetivo que es justamente ayudar a la organización a cumplir sus objetivos. Porque si cumple sus objetivos, las personas tenemos trabajo y crecemos y demás. No de cualquier manera, ¿no? Eso tiene que ver con los valores y un montón de cosas que ahora se ponen en juego y que cada vez se van a poner más en juego, como la sustentabilidad, la conciencia social, la diversidad y un montón de otros valores que este nuevo contexto también les empieza a exigir a las organizaciones. Así que miren qué complejo es. Pero resumiendo como todo esto que venimos hablando, no sé si resumiéndolo, pero poniéndolo en una frase de Lisa Atkins, entonces el coaching y el Agile Coach no viene para ayudar, en el sentido estricto de la palabra, sino que viene a sostener el espacio para que el otro vea, sostener el espacio para que el otro vea. Si nosotros nos mimetizamos con ese espacio y no ponemos el espejo y no ponemos la conversación difícil, no vamos a hacer funcionales a que ese líder, esa cultura pueda crecer. ¿Crecer en qué sentido? En poder adaptarse a lo que está necesitando. Y entonces vamos ahora a incorporar más o menos que tenemos este concepto en común de ser ese espejo, de problematizar, del conflicto como un motor de cambio, como el conflicto como un motor de relaciones en donde podemos nutrirnos del otro, donde pensar distinto está bueno, porque entonces sumamos miradas más ricas. Vamos a traer este concepto en no poner el foco en las personas, sino en las relaciones. A mí este concepto me gusta mucho porque muchas veces como que nos ensañamos con el líder y decimos el líder no lidera, el líder es malo, mirá, el líder no escucha, el líder... Es verdad, todo eso puede ser verdad o no. Ahora, imagínense que en una organización grande tenemos, no sé, vamos a poner, tenemos 50 líderes. Imagínense que nosotros como Agile Coach quisiéramos trabajar en 50 líderes. No terminaríamos más, ¿no? O sea, lograr que uno cambie o acompañar a uno cambie sería como complicado. ¿Qué pasa si trabajamos en las relaciones? Y cuando hablamos de relaciones podemos hablar de la cultura, podemos hablar de esos patrones, de eso que las organizaciones vamos diseñando o van diseñando para que ese líder sea expulsado o sea recibido. Entonces, ¿cuál es el sistema que diseñamos para tener? Vamos a pensarlo así, vamos a problematizarlo. Si queremos tener un líder que escuche, que reciba feedback de otros, que construya a partir de lo que todos le dicen, que pueda tener objetivos claros, que pueda tener indicadores. Una manera es trabajar uno a uno más como coach, ¿no? Ejecutivo y sistemas. ¿Qué cosas podríamos hacer? Por ejemplo, como para allá, ¿quién se anima?
Si no le pido ayuda a Ale. Todo lo que digan puede estar bien, ¿eh? Hay un montón de cosas que son como, Nosotros, por lo general, a ver, Fer. por sugerencia de un Agile Coach en el equipo, que estuvo por un tiempo, fomentaba las uno a uno, las devoluciones, o sea, tanto con compañeros como con los líderes. Eh, y creo que eso está bueno porque me ha pasado a veces que el mismo jefe, mi líder, como en este caso tengo dos, me pregunta, che, ¿y cómo lo viste a fulano? Eh, Porque a veces te preguntan cómo estás con el equipo, entonces, eh, de alguna manera, a veces cuando dejan, como líder, se dejan ayudar o se dejan guiar, tienen una visión más amplia y empiezan a sondear cómo uno ve a su compañero, porque a veces no es lo que ellos ven simplemente, porque hay muchas Solo su cosas que opinión. no ven, Claro. exacto. Entonces hay muchas cosas que ellos después pueden identificar y decir, bueno, de 4 o 5 con los que hablé, todos me dijeron algo parecido, o este no, ¿por qué? Bueno, me parece que, digamos, es Bien, una de las formas con las que se puede bien, trabajar. perfecto. Bueno, está buenísimo el ejemplo que trae Fer. O sea, ¿qué hacemos? Diseñamos eh, desde espacios de trabajo, desde ceremonias, desde símbolos, desde, no sé, la forma en que hacemos las evaluaciones de desempeño, para que esos patrones, eso que vamos diseñando, moldee ciertas actitudes de los líderes. Porque lo que estamos trabajando ahí es no directamente sobre la cultura, porque la cultura es algo que se nos escapa, pero estamos diseñando un sistema para que resuene con el tipo de liderazgo que queremos tener, ¿no? Hasta inclusive, esto está también estudiado, la forma en la cual se disponen los escritorios cuando las personas que van a trabajar de manera presencial, cómo son las oficinas, habilitan o cierran ciertos comportamientos, ¿sí? Porque justamente, o sea, cuando nosotros entramos a una organización como Agile Coaches, como coaches para acompañar, antes de entrevistarnos con alguien, nos empezamos a sentir la cultura por lo que vemos, por cómo están organizadas las oficinas. Yo los quiero inspirar a que no piensen solamente el rol del Agile Coach y pone un marco de trabajo. Nosotros podemos pensar inclusive, sí, y si a este equipo lo sentamos junto con este, y si generamos un espacio y calendarizamos que haya que tener uno a uno o reuniones de feedback con diferentes áreas, y si no sé, ponemos un, una comunicación que sea los viernes de venimos todos y contamos nuestros errores para aperturar y que nos podemos equivocar y está bien, y la idea es que contemos eso. Estamos trabajando desde otro lugar la cultura sin solamente focalizarlo en el líder. Obviamente que el trabajo con el líder, y por eso también está este rol de Agile Coach, de coach más en el uno a uno, es importante, pero después hay toda una cultura que premia o castiga eso. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ser más poderosos y más efectivos e impactar mucho más. Por eso es que vamos buscando diferentes estrategias, ¿no? Vamos probando. ¿Sí? Una cosa que a veces nos decimos los agilistas a nosotros mismos es, hagamos agilidad con agilidad. ¿Qué significa esto? Probamos, iteramos, hacemos sprint, probamos una cosa, si no nos salió, la testeamos, ¿no? No salió, bueno, la cambiamos. Creemos que hacer feedback 360 puede funcionar. No funcionó, listo, lo sacamos. O sea, a veces nos olvidamos de hacer agilidad con agilidad, ¿no? Entonces, es esto. Los agilistas trabajamos como en laboratorio, ¿no? Y debemos trabajar así, probamos, experimentamos. Eso también es como un hack
que a mí me sirvió mucho para cuando un líder se resiste mucho, es, digo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a probar. Si no funciona, vamos para atrás, no pasa nada. ¿No? Y si en cambio decimos, no, lo tenemos que hacer así y va a ser así, nos estamos muy rígidos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esta propuesta o esta mirada que podríamos profundizar mucho más? Que cuando miremos al líder o acompañemos al líder en un sistema de relaciones, en una cultura, y no solamente trabajemos con el líder en sí, en el uno a uno, sino como ir modelando ciertos comportamientos, algunos le llaman hack, ¿no? Los hacks culturales, para que ayudarlos en eso. ¿Mm? Una tontería, no sé, en una organización nos dimos cuenta que estaban, la gente se cansaba mucho porque toda la agenda era una reunión tras otra, más cuando trabajamos remoto. Bueno, bloquear agenda, no, nadie te podía agendar más de 45 minutos, obligar, le digo una tontería, pero pensemos hack para ayudar cambio de comportamientos de líderes. ¿Sí? A veces algo muy chiquito que parece tonto, puede hacer la diferencia. Fer, me ibas a decir algo, Sí, ahí justo ¿o tengo no? la experiencia, ¿No? sí, sí, tengo la experiencia de los dos lados, digamos, o sea, de los dos extremos. Eh, Hace 2 años teníamos un líder que se había capacitado, además él tenía ese carisma de líder, pero se había capacitado bastante y se notaba mucho en cómo manejaba un equipo o sea, eran subequipos, o sea, él era el líder más grande y después tenías otros sublíderes que manejaban sus equipos. Eh, nunca me había pasado antes de encontrarme con un líder así, pero el tiempo que lo tuvimos fue muy bueno. Y eso de los hacks que vos decís, que hago el contraste con lo que pasa actualmente, él ya no está en la empresa, de líder se fue a ser director a otra empresa. Eh, Él lo que hacía como hacks, eh, y un poco mezclando como si fuese un bolillero todo esto que venimos hablando, sorteaba todos estos problemas o intentaba. Él trababa agenda un viernes a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, era de 4 a 5, y a las 5 no quedaba nadie. Y era en la época así que estábamos trabajando en remoto. Entonces a las 4 nos juntábamos, era un espacio donde se charlaba, se tocaba un poco de trabajo, pero era, y cómo venimos, y cómo estamos, pero no era una charla de paso, Estatus, claro. estatus, los números, métricas. No, 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 no. Eso era mala palabra. O sea, ¿en qué sentido? No era para eso. La reunión era Sí, sí. distenderse, se charlaba. Hoy eso no existe. Las reuniones que se hacen son solo para métricas. Y cómo vamos? ¿Y por qué estamos haciendo así? Y lo que vos decías recién, el desgaste que se ve es increíble. Y ahí se nota el contraste, Total. donde tenés un tipo de líder y que tenía excelentes números, muy buenos números, y tenés otros líderes que no tienen malos números, pero bueno, el agotamiento, no hay una contención, es muy diferente cómo se ha manejado, digamos. Por eso hago referencia a Qué los buen hacks que vos ejemplo, decías. qué buen ejemplo. Sí, 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 te decía, te contradiciendo iba a lo leer. que decía acá Fernando, nosotros teníamos espacio de briefing, sí, que me parecía como era súper entretenido y también el hecho de que era como juntarse a tener buenas prácticas, digamos, ¿no? Copiar aquello que a vos te iba a sumar, ¿sí? O qué cosas venían funcionando que a vos te iban a sumar, independientemente de la productividad o la eficiencia que podías tener en tu trabajo, digamos, ¿no? En esta transformación de los equipos Sí, que se viene sucediendo con IA y demás, y con las organizaciones, yo creo que se volvieron en un punto muy verticalistas y se olvidaron de la sí, parte horizontal, digamos, ¿no? Entonces esto de tener jefes de jefes de jefes de jefes de jefes y ser jefe de jefes de jefes también, te termina posicionando en una situación donde todo como que se va perdiendo, digamos, ¿no? Estos actos de briefing
que me Bueno. tocó realizar y demás, o compartir y ser parte también en muchas empresas, te permite también entender el momento de la empresa y la organización. Y hoy me parece que en esta transformación que estaban hablando recién y que escuchaba, muchas de esas prácticas se perdieron, ¿sí? También por esto de la productividad y por lo aparejado o complicado de algunas situaciones o algunos vínculos con empresas. Y acá me parece importante, creo, este rediseño de las interacciones y estas redes de vínculos, digamos, ¿no? eh, Cómo al escucharse, decidir también y tensionar y crea o construye sentido común. Y esto es cosa que se vienen copiando en muchos equipos o que deberían copiarse y esto de las buenas prácticas, digamos, ¿no? Esto que se perdió, que decía recién Fernando, eh, que a él le funcionaba bien y que notaba cómo funcionaba ese tipo de liderazgo también, que parece más un liderazgo democrático y demás, independientemente de cómo podría llegar a ser o distendido, introducía como pequeños acuerdos grupales, digamos, no todo lo que decía él, bajo de otros liderazgos, digamos, se asumía como debería ser de esa manera, digamos, ¿no? Yo creo que en un punto sí se va perdiendo todo eso, aparejado por la situación que venimos viviendo también en muchas de las organizaciones, pero sí creo que este rediseño de las interacciones y los vínculos siempre aporta más de lo que resta, digamos, ¿no? Entonces, entender esta crítica o reconstrucción o tensionar esos momentos o suma a que las organizaciones o algunos líderes encuentren más herramientas para darle a sus empleados, digamos, ¿no? O a otros líderes también. Qué bueno, chicos, totalmente. Por eso digo, ampliar la mirada y el foco del líder y pensar en estas redes. Y bueno, podríamos hablar un montón, pero si nosotros intentamos cambiar el organigrama, eh, nos va a ser difícil. De hecho, eso en las transformaciones organizacionales es el último paso, cambiar como el organigrama, porque no sabemos si va a funcionar. Entonces, más allá de las estructuras formales que están representadas por los organigramas o como el rol de cada uno ahí en el recibo de sueldo, pensemos en poder diseñar jerarquías en función de algún objetivo. Y ahí en esos espacios de trabajo que tenemos un objetivo, no importa el rol o la jerarquía de cada uno, sino que estamos en pos de algún objetivo. Alguno puede ser, no sé, aprender de IA o buscar una solución para un problema o trabajar el liderazgo juntos. O sea, nos agrupamos para trabajar en un tema que nos convoca. Y no importa la jerarquía que tengamos. Y esos espacios son muy enriquecedores, entonces ahí también tenemos posibilidades de trabajar el liderazgo sin necesariamente estar trabajando en el uno a uno con ese líder. Entonces vamos moldeando esa cultura con estos espacios de conversación o con estos espacios de tarea o, o, con estos espacios de distensión, ¿no? O sea, siempre creo que tiene que haber este equilibrio entre lo vincular y la tarea, ¿sí? Esto es algo que yo en pos de buscar y volviendo a ser autorreferencial, eh, si ustedes empiezan a fascinar con el mundo de la agilidad, bueno, algunos por los que lo escucho ya de alguna manera trabajan en algo relacionado a esto, tienen ese mindset de querer aprender siempre. ¿Sí? O sea, tenemos ese bichito de querer cambiar, de querer ayudar, de querer confrontar, de buscar la mejora continua. Las personas que trabajamos en agilidad tenemos esa mirada. Y, en, y, y cada equipo les va a traer un nuevo aprendizaje y con cada equipo, con cada organización, se van a dar cuenta que algo les falta. ¿Sí? Porque a veces es más fácil, por lo menos a mí me pasaba que yo cuando me enojaba, volviendo a la charla anterior, o me enojaba mucho, eh, claro, siempre le echaba la culpa al otro que no cambiaba. Y un día me hizo una pregunta que para mí fue como reveladora. Digo, y si en vez de poner la mirada afuera, me pregunto, ¿qué me falta a mí como Agile Coach para poder ser asertiva en esa intervención? Fue muy dolorosa esa pregunta que me hice, porque dije, uy, Dios. Pero me llevó a empezar a
que había algunas herramientas o distinciones que a mí me faltaban, y ahí me encontré con una disciplina de la cual ahora estoy muy enamorada, que es la psicología social, que si no la conocen los invito ahí a googlear. Los psicólogos sociales tienen otras herramientas para trabajar grupo, que a veces los agile coaches no conocemos o algunas disciplinas no tienen. Y esto de que en lo grupal pasan cosas que no van mucho más allá de un framework de trabajo. Y hay roles, y hay miedos, y pasan cosas. Entonces, bueno, todo vayamos aprendiendo en pos de poder acompañar a ese equipo, a esa organización, va a estar bueno. A veces es, bueno, no sé, vamos a ver cómo me voy a hacer especialista en parametrizar un sistema, o Jira o algo, porque sé que la métrica va a ser una forma de entrar a esa organización. Y con eso me voy a ganar la confianza, y quizás va por ahí, o quizás es traer una técnica de facilitación que va a destrabar una conversación. Entonces, acá traigo esto que, que lo ejemplificamos siempre como los distintos sombreros que nos ponemos los Agile Coaches, ¿sí? Hay muchos sombreros, y eso es lo lindo de esta profesión, o sea, siempre es como vamos tomando diferentes eh, roles, por así decirlo. Entonces, en estos sombreros quizás alguno lo tenés más desarrollado, no sé si venís del palo tecnológico, hay cosas que te vas a entender más, porque básicamente hoy todas las organizaciones son tecnológicas o necesitan desarrollar sus productos con base tecnológica. Algunos veníamos de la parte de procesos, otros venimos más de la parte del coaching. Bueno, llegamos a la agilidad o empezamos a entrar a la agilidad por algo. Entonces, estos diferentes sombreros los podemos arquetipar, hay muchos más, pero el coach, bueno, muchas veces el equipo necesita el coach, alguien que vaya a poner como el espejo, a hacerle preguntas, a escuchar, a sostener, y no a dar una opinión. Y está bien, necesitan el coach, pero el Agile Coach no es solamente coach. También a veces necesitamos un mentor, alguien que pueda guiar desde la experiencia, que diga, para este problema, mira, yo recomiendo este framework de trabajo, vamos a hacerlo con esta metodología, vamos a usar esta herramienta, vamos a hacer esta actividad, esta es la mejor práctica. El mentor es alguien que viene a traer una buena práctica, y a veces la organización necesita ese mentor. Y a veces necesita un facilitador, ¿no? Esta persona que pueda generar contextos para que algo emerja. Y en esto de ser facilitadores, bueno, hay que ponerse creativos, divertidos, o tener algunas herramientas que nos ayuden a generar esas conversaciones que a veces eh, pueden ser duras. Entonces, tener técnicas de facilitación está bueno. No generalmente, no es que le decimos a la gente, bueno, hablen, y la gente habla, ¿no? A veces sí, a veces no, entonces ahí tenemos que tener algunas herramientas en nuestro maletín y ponerlas a disposición de lo que ese equipo, esa organización necesita. Eso es lo que hablamos con diferentes roles del Agile Coach. No sé si alguien preguntó algo, dijo algo, no llegué a ver acá en el chat. Quizás por falta de miedo, de confianza, porque el proyecto hay muchos motivos. Perfecto. Bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Con desarrollar diferentes sombreros. Podríamos hablar mucho más, pero vamos a arquetiparlos así. Entonces, ya llegando como a nuestro, casi terminando nuestra charla, la pregunta que les dejo es, con todo esto que problematizamos, si estamos dispuestos, ¿no?, a hacer ese espejo que a veces puede ser incómodo, pero también es liberador. ¿Y qué tenemos que trabajar en nosotros para que esto se dé? Es un poco la propuesta del programa. Siempre que arrancamos un programa nos gusta hacer como alguna charla disparadora para los que están pensando, bueno, ¿qué es esto de ser Agile Coach? ¿Cómo me puedo aportar? Y demás, les dejamos esa pregunta. No es obviamente para que la respondan ahora, si obviamente quieren comentar algo, perfecto, pero para que se las vayan haciendo ustedes mismos, ¿no? O sea,
ser espejo, que a veces puede ser incómodo, pero también con una gran misión, ¿no? Acompañar esa transformación de un líder, de una persona, y que siempre vamos a impactar en alguien. Así que ese es como nuestro mensaje. Y como, bueno, ahí lo prometido es deuda, siempre decimos que a los que se quedaron acá en la charla, que se sumaron, ahí los chicos de Kinetic les dejan ese cupón para que escaneen, y yo aprovecho este tiempo para contarles un poco de la formación, que como ya les decía, este es el tercer año, que tengo ahí el honor de coordinarla, con un grupo de Agile Coaches, todos Agile Coaches trabajando de Agile Coaches en distintas organizaciones, y que lo más rico del programa, además de los contenidos, es que vamos a trabajar siempre desde lo práctico, porque tratamos de poner lo que a nosotros nos hubiese gustado aprender, o lo que nos gusta aprender cuando tomamos una formación, que es, ok, ¿cómo bajamos la teoría a la práctica? ¿Cómo empezamos a diseñar esas hipótesis, esos experimentos para que funcione? Siempre va desde la teoría a la práctica, vamos a tener muchos ejemplos. Y lo que incorporamos este año, que está ahí como en boca de todos, es, bueno, cómo estas inteligencias artificiales que aparecen también van a nutrir al Agile Coach en su día a día, inclusive cuando a veces hay que, desde algo muy elemental como, o sea, hay que diseñar una facilitación, y le podemos preguntar a la IA y ayudarnos con eso, pero mucho más que eso es, bueno, ¿cómo tomamos este emergente de la IA y las dificultades y las posibilidades que traen las organizaciones en esto que hablamos de eficiencia, para también desde ahí trabajar, ¿no? Cómo ayudar a rediseñar roles que o desaparecen o se empiezan a reconvertir con la IA. Es un nuevo campo de acción en el cual estamos operando los Agile Coach como agentes de cambio. Así que incorporamos también un módulo que tiene que ver con la IA, y otro módulo que a mí particularmente me interesó sumar, que es el Agile Coach eh, desde el lado de producto. ¿Sí? El Agile Coach acompañando a esa mirada de producto en las organizaciones. ¿Sí? No como un product owner, un product manager, sino desde su rol de Agile Coach, potenciando esa capacidad de la organización de estar descubriendo, innovando e iterando sobre productos, y de qué manera conciben los productos. Cuando hablo de producto, hablo de cualquier tipo de producto, ¿no? Desde ese punto de vista también es un campo de acción muy lindo para trabajar con los equipos. Así que, nada, las charlas que hacemos en Kinetic no buscan ser una venta, sino que ser un espacio de conversación de inspiración para ustedes, para que, si deciden emprender este camino de la agilidad, eh, lo hagan con esta pasión y con este desafío de poder ser espejo y sostener esas conversaciones incómodas, para que la transformación se pueda dar de verdad. ¿Sí? Así que, bueno, dejo acá y dejo estos últimos minutos para dudas, para consultas, para reflexiones, para lo que ustedes quieran compartir, eh, y para escucharnos, más allá que estuvimos hablando durante esta hora y piquito. ¿Hay alguna reflexión o algo que quieran compartir? Escucho. Y Ale, por supuesto, también. Bueno, si quieres yo rompo el hielo y después los dejo a Dale, los rompa. chicos para ir cerrando. Bueno, sí, esto es un tremendo desafío y una tremenda responsabilidad, ¿no? Porque estamos impactando a personas. Entonces, para tomarlo con esa responsabilidad, me parece que el camino es formarse. Así que, bueno, en eso estamos, ¿no? Mm. Así que no. Todo el tiempo nos Ujú. estamos formando. Tal Todo cual, el sí, tiempo. sí, sí, Siempre así nos es. estamos formando. Y el programa va evolucionando y cambiando, porque yo no sabía esto nuevo de este año, mirá, que recién comentaste, así que bien, bien. Ujú.
¿Querés contar algo de tu experiencia siendo facilitadora de otras ediciones, Ale? Sí, se arma un lindo equipo, se arma un equipo que trasciende a la formación, que después siguen como conectados y ayudándose, que eso es muy bueno. Eh, y haciendo un poco de memoria, eran equipos variados, ¿sí? Había gente como más de tecnología o más de la parte de hard, otros de la parte más soft, gente más que tenía que ver con otras áreas que no tenían que ver con IT. Son Sí, grupos interesantes y que me parece que de ahí viene lo rico. Y también que somos unos sí, cuantos nosotros, también variado. Entonces me parece que es rico desde los los dos facilitadores. aspectos, Sí, exactamente. sí. Los facilitadores todos tenemos perfiles diferentes, pero lo importante es que todos trabajamos en agilidad con algún sombrero que tiene que ver con lo que vimos. Y esto que les decía de la práctica, bueno, la formación tiene un trabajo práctico final que lo van construyendo a medida que van transcurriendo los módulos con un equipo ahí que de compañeros, algunos se conocen y vienen de algunas organizaciones juntos, pero los otros se conocen ahí y justamente esto también es bien de cómo piensa el aprendizaje la psicología social o Pichon Rivière, que tiene que ver con el aprendizaje es poder ponerlo en acción, ¿sí? Poder hacer algo que antes no podíamos hacer, que eso también lo trae el coaching, ¿no? Así que la forma en la que vamos a aprender es a través de un otro, siendo protagonistas de nuestro propio aprendizaje, los facilitadores, obviamente que vamos a traer teoría, vamos a contar nuestras experiencias, pero ustedes van a trabajar mucho en equipo este año más, así que me propuse como que este año haya muchas más actividades, así que bueno, más allá de que decían hacer esta formación en este momento o en otra, siempre el mensaje es esto, ¿no? Como decía Ale, el rol del Agile Coach es hermoso, la agilidad, desde mi mirada, lejos de desaparecer, cada vez se va a necesitar más, con el nombre que cada organización le ponga, que tenemos que hacerlo de manera profesional, porque realmente manejamos muchos dominios, manejamos el dominio personas, el dominio procesos, el dominio framework de trabajo, el dominio descubrimiento de producto, el dominio facilitación, son muchas destrezas las que tenemos que manejar y a veces somos fuertes en un dominio y tenemos que desarrollar otros. Así que esto, si encontramos como nuestra vocación, es como un camino de aprendizaje que nunca va a terminar. Eh, y, que, mm, y que si en ese compromiso por aprender damos valor, les puedo asegurar que nuestro rol es muy valorado. Ninguna organización y en eso, bueno, es para otro webinar, pero cuando el valor es contundente, les puedo asegurar que nadie lo cuestiona. Así que es un gran desafío para nosotros los Agile Coach seguir en este camino profesional. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias, Ale, por haberte sumado como siempre. Alejandra, siempre le digo, es una genia, así que Ale Montero, búsquenla ahí. Y otra cosa que antes que me olvide, todos los facilitadores, además, tenemos un requisito que somos, o son, así no hablo de mí, muy generosos en todo lo que comparten. Que eso a veces no se encuentra. Así que eso es un valor muy importante. Todo lo que tenemos, lo poco, lo mucho, se lo vamos a dar, lo vamos a compartir. Así que gracias, Ale, como siempre, por sumar. Bueno, un gusto para todos. Nos vemos. Un gusto Adiós. para todos. Chao, Y chao. gracias Que ahí a anden todos los que bien. estuvieron compartiendo. Gracias a todos, gracias Kinetic. Nos vemos prontito.